Bienvenidos colegas. Vamos a revisar el día de hoy eh, con respecto a oncología la clase de cuidados de enfermería en cirugías de cabeza y cuello. Mi nombre es Jessica Fredes, soy enfermera clínica en Fundación Arturo López Pérez, Servicio Médico Quirúrgico, diplomada en cuidados intensivos, ventilación mecánica y magíster en administración de salud. Los contenidos que vamos a tratar en esta clase son cáncer en cabeza y cuello, vamos a ver un poco de histología, factores de riesgo, epidemiología, diagnóstico, tratamiento, etapificación. Vamos a ver cáncer de lengua y de laringe, cuidados de traqueostomía y finalmente cáncer de tiroides. El cáncer en cabeza y cuello corresponde a una neoplasia maligna que afecta principalmente el tracto aéreo digestivo superior y se va a subdividir según la anatomía que comprometa, clasificándose en cavidad oral, que compromete 2/3 de la lengua, revestimiento interior de mejillas, labio, base de boca, paladar duro, faringe, que incluye nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, glándulas salivales, fosas nasales y senos paranasales. Para recordar un poco la anatomía de cabeza y cuello, donde tenemos la lengua, glándulas salivales, lo que es la cavidad oral, cavidad nasal, senos paranasales, la faringe que corresponde a la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe y la laringe. Importante que no lo mencioné, se encuentran las cuerdas vocales. Con respecto a la histología, de acuerdo con la International Agency for Research on Cancer, más de 630.000 personas son diagnosticadas anualmente por cáncer de cabeza y cuello y más del 90% de ellos son de histología escamosa, teniendo comportamientos agresivos, incluso comprometiendo órganos y tejidos, en etapas posteriores al tratamiento. En relación al resto de la histología, encontramos un porcentaje que son sarcomas y un porcentaje también que son adenoescamosos como melanomas y no especificados. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos el consumo de alcohol y tabaco como principales factores de riesgo, incluyendo el consumo pasivo de tabaco, que se conoce como tabaco sin humo, o sea que yo estoy al lado de una persona que fuma, también estoy siendo contaminada por este tabaco. Si tenemos estos dos factores de riesgo juntos, o sea, si la persona toma alcohol y fuma tabaco, aumenta el riesgo versus a la que solo toma alcohol o solo fuma tabaco. También tenemos infección por virus de papiloma humano, la exposición laboral como polvos de madera, formaldehído o asbesto, infección por Epstein-Barr, la ascendencia, las personas asiáticas, sobre todo chinos, tienen mayor riesgo de padecer cáncer de cabeza y cuello. Y también tenemos trastornos genéticos, ya como la anemia de Fanconi, que podría aumentar el riesgo de padecer cáncer de cabeza y cuello. Al hablar de epidemiología, el número de casos nuevos siempre es mayor en hombres que en mujeres. La incidencia aumenta con la edad sobre los 50-60 años. Hay pocas cifras actuales sobre casos nuevos, pero en el 2012 se registraron 45.500 casos nuevos y de ellos 21.762 concluyeron en muertes en América del Sur y América Central. En Chile, de acuerdo a los registros poblacionales de cáncer entre el 2003 y 2007, la incidencia de cáncer oral y orofaringio fue de 3.2 casos por 100.000 habitantes en hombres y 1.2 casos por 100.000 habitantes mujeres. El cáncer de cabeza y cuello es el sexto más común a nivel mundial y se estima en Chile que se producen entre 400 a 500 muertes al año debido a este cáncer, mientras que en cifras globales se habla de 550.000 casos nuevos al año, ocupando, como les decía, el sexto lugar a nivel mundial. El diagnóstico del estudio, en primer lugar, va a haber un examen físico, que es el primer paso, donde va a haber una evaluación, se va a revisar el sitio anatómico, la extensión y si hay o no presencia de adenopatías que pudieran ser señales de metástasis. Se puede realizar una nasofibroscopía o una endoscopía en donde se va por medio de una fibra óptica introducir por la nariz y se va a poder explorar las fosas nasales, base de lengua, laringe, hipofaringe buscando lesiones. Para confirmar el diagnóstico se va a requerir una biopsia que nos va a permitir determinar además el tipo de tumor para ver el tipo de tratamiento al que va a poder optar el paciente. Siempre todo va complementado con imágenes para poder realizar también la etapificación. Ecografía, puede también solicitarse escáner, resonancia y también un PET-CT para ver si hay metástasis a distancia.
Respecto al tratamiento, se requiere de un equipo multidisciplinario, un equipo quirúrgico entrenado, se va a requerir un radioterapeuta, un oncólogo, un radiólogo, fonoaudiólogo, entre otros especialistas, dependiendo de lo que va a requerir el paciente. Los pacientes generalmente, tras su diagnóstico, van a ser evaluados por un comité oncológico en el que se van a analizar todos sus aspectos y van a plantear la mejor alternativa de tratamiento para este paciente. O etapificación, hay diferentes sistemas, pero el más utilizado es el TNM, que es el que nos proporciona la Unión Internacional contra el Cáncer, en donde la T se refiere al tamaño del tumor, la N a la afectación que hay de los ganglios linfáticos y la M a la presencia de metástasis. Acá hay un cuadrito a modo de ejemplo, que si tenemos, por ejemplo, un paciente en estadio 1, significa que el tumor es pequeño, que no hay afectación de ganglios linfáticos y que no hay metástasis a distancia. Y lleno del cáncer de lengua. Es más común en hombres mayores a 50 años y este cáncer ha ido en aumento en mujeres por el tema del virus de papiloma humano. Es más frecuente en el borde lateral de la lengua y el tratamiento va a depender del estadio en el que se encuentre. Casi el 60% de las lesiones se dan en los 2/3 anteriores de la lengua. La lengua es un órgano móvil que está en el interior de la boca. En la cara superior vamos a encontrar papilas gustativas y en la inferior vamos a encontrar un frenillo que va a permitir el movimiento y también hay orificios que van a permitir la salida de glándulas salivales. La punta lingual es la primera en detectar sabor y es de la que tiene la mayor cantidad de papilas gustativas. El esqueleto de la lengua está constituido por un armación osteofibroso y se encuentra recubierta con por una mucosa especializada, como les decía, por papilas. Está compuesta además por hartos músculos, extrínsecos e intrínsecos. De esos 17 corresponden a musculatura intrínseca y esta lengua además está ampliamente irrigada y inervada. Tenemos inervación motora y inervación sensitiva, ¿ya? Y además está irrigada por la arteria lingual y la carótida, que son ramas de la arteria carótida externa, y también está la vena lingual. Además, la lengua nos va a facilitar la masticación y la trituración de alimentos, que nos va a permitir la formación del bolo alimenticio. Y al ser su composición muscular va a facilitar y nos va a ayudar a la articulación de los distintos fonemas y a la pronunciación. Con respecto a la clínica o a los síntomas que vamos a encontrar en un paciente que consulta por un cáncer de lengua, nos va a mencionar que quizás tiene lesiones en la boca de coloración blanquecina o roja, vamos a ver leucoplasia o eritoplasia, vamos a ver úlceras que no cicatrizan bien, sangrados bucales constantes, molestias faríngeas inespecíficas, odinofagia, dolores de oído, también sensación de cuerpo extraño en la boca, cambios en el tono de la voz y inflamación ya con edad, enfermedad más avanzada, inflamación de ganglios cervicales. Con respecto a las cirugías, vamos a encontrar glosectomías parciales, o sea, de un segmento de la lengua, hemiglosectomías, un lado de la lengua, glosectomías totales. Si hay compromiso de la mandíbula, va a haber una mandibulectomía. Si hay compromiso de ganglios, vamos a tener disecciones cervicales. Y en tumores más pequeños vamos a poder ver cirugías robóticas transorales. Las intervenciones quirúrgicas van a depender obviamente del estadio de la enfermedad. Los estadios 1 y 2 siempre se van a beneficiar más de un solo tratamiento monodal, que va a ser siempre la cirugía o también radioterapia en el caso de los pacientes que tengan virus papiloma humano. Se ha visto en hartos estudios clínicos que el paciente que su cáncer es debido a un virus de papiloma humano se benefician bastante de radioterapia versus los otros pacientes en donde la primera opción siempre es la cirugía. La cirugía van a variar desde simples incisiones locales de resección del tumor, como les decía, hasta cirugías ya más compuestas, en donde vamos a tener mandibulectomía o necesidad de colgajos locorregionales, colgajos libres microvasculares. Dependiendo de la extensión de la cirugía, la idea es siempre mantener, poder ampliar los márgenes 1 centímetro por sobre la resección del tumor y eso va a asegurar, digamos, la erradicación como completa del tumor. O sea, cuando nosotros recibimos a un paciente y nos indican, nos leen el protocolo operatorio y dice ampliación de márgenes, es porque se logró ampliar ese margen. Cuando se va a requerir de un colgajo, siempre la opción primera es el colgajo libre, ya que ofrece mejores resultados funcionales después de la cirugía en temas de dilución y habla.
Este puede ser del antebrazo, radial o anterolateral del muslo, son los más utilizados. También se puede usar colgajo libre de peroné, pero se utiliza cuando se requieren cirugías, cuando hay cirugías más grandes y se requieren mayores volúmenes para reconstruir, sobre todo cuando es mandibular. Cuando la reconstrucción con colgajos libres no está contraindicada o ya ha habido una y fracasó, se puede realizar una reconstrucción con colgajo pediculado locorregional, que sería como la segunda opción de colgajo. Este puede ser pediculado del dorsal ancho o micocutáneo del pectoral mayor. Miocutáneo, perdón. Como les mencioné en un comienzo, los estadios 1 y 2 se van a beneficiar de un tratamiento hormonal que puede ser cirugía o radioterapia, pero ya cuando están en estadios 3 y 4, la cirugía deja a veces de ser una opción de tratamiento y a los pacientes se les va a ofrecer quimioterapia, radioterapia en ocasiones como primera opción de tratamiento. El manejo del cuello también es importante porque si ya tenemos compromiso ganglionar, también las opciones de tratamiento cambian y después de la cirugía debería de ofrecerse radioterapia. Nuestro paciente operado de cirugía de lengua, digamos, glosectomía, con mandibulectomía, pueden llegarnos con drenajes, etcétera, con colgajo. Su posoperatorio inmediato, las 24 primeras horas, debiesen ser en UCI, con controles por hora, control de signos vitales, dolor, conciencia. Después debe pasar a una unidad intermedia, que van a haber controles cada 2-4 horas, y para pasar después a un médico quirúrgico. Importante, si este paciente llega con colgajo, vamos a evaluar este colgajo. Color, temperatura, turgor, presencia de sangrado. En la cavidad oral es un poco más complicado evaluar los colgajos porque no siempre van a estar rosados, ¿ya? Porque es mucosa oral, así que pueden estar muy pálidos, pero no quiere decir que no estén bien perfundidos. En estos casos podemos aplicar el pinprick test para evaluar la perfusión del colgajo, en donde con una aguja vamos a funcionar levemente este colgajo para ver la presencia o no de sangrado. ¿Ya? También vamos a evaluar si es que hubo colgajo, tenemos que evaluar la zona dadora, integridad, signos de infección o complicaciones. El manejo estándar para cuidado de zonas dadoras ya no es, no se debería realizar curación de la zona dadora ya que es una herida limpia y se debe promover la epitelización. Así que lo que debiese hacer es desprender el apósito secundario e ir a medida que se va desprendiendo el primario, ir recortando esta gasita por los contornos. En caso de humedecerse, secarlo con secador a temperatura suave de lejos, porque si nosotros estamos constantemente oscurando esta zona dadora, evitamos el proceso, retrasamos el proceso de epitelización y vamos removiendo el tejido granulatorio. Por lo tanto, vamos a tener una herida que sangra más y que duele bastante, ¿ya? Esas son como las últimas recomendaciones de cirugía plástica. No se ven tanto acá en FAL, yo lo he conversado con algunos cirujanos de cabeza y cuello, pero no está como tan estandarizado, ¿ya? Así que igual vamos a escuchar mucho que nos solicitan curar zonas dadoras. Consultémosle a los cirujanos a ver si hay posibilidad de no hacerlo y obviamente ahí vamos a seguir valorando signos de infección. Siempre tenemos que valorar el apósito, el exudado, el olor y todo lo que nos puede indicar que hay un posible signo de infección y ahí obviamente sí tendríamos que realizar curación. El aseo de cavidades orales para evitar infecciones es muy importante. En primera instancia lo podemos realizar con suero y gasitas, obviamente de forma suave. Y ya cuando lo autorice el cirujano se podría utilizar enjuagues de clorexidina o algún otro colutorio. Vamos a proveer al paciente de una sonda Yankauer que va a ser muy importante para mantener la vía aérea permeable. Son pacientes que van a salivar mucho, que van a tener hartas secreciones y necesitamos permeabilizar esta vía aérea. Si el paciente llega con drenaje, que en muchos casos se da cuando tienen disecciones cervicales o están con colgajos, vamos a valorar obviamente el volumen, el aspecto y la permeabilidad del drenaje.
Vamos a revisar los apósitos de estos drenajes, si están húmedos, signos de sangrado o si se han desplazado. Ahí habría que dar aviso. La nutrición enteral se debe iniciar de forma precoz para evitar desnutrición en este paciente y va a ser a través de una sonda nasogástrica en su mayoría, puede ser una sonda nasoyeyunal o gastrostomía en casos más complejos. Y debe haber una coordinación estricta y bien importante ahí con la nutricionista para ver el cálculo calórico proteico y que la nutricionista esté haciéndole seguimiento a este paciente. También es importantísima la evaluación del fonoaudiólogo, que está generalmente el fonoaudiólogo lo evalúa antes de la cirugía y posterior. Realizar ejercicios de lengua, de deglución de habla, educar al paciente y a su familia sobre la recuperación, control obviamente del dolor y prevención de la infección, movilización precoz de este paciente y cuidados generales y siempre importante el apoyo emocional y la orientación sobre su rehabilitación. Vamos a hablar ahora del cáncer de laringe. Este cáncer ocupa el 6º lugar en mortalidad por cáncer en varones mayores de 40 años y, como el resto también de los tumores de cabeza y cuello, predomina en el sexo masculino. Y está claramente relacionado con el consumo de tabaco y con la cantidad de tabaco producida. Acá tenemos un poco la anatomía de la laringe, que consta de la epiglotis y más abajo está la supraglotis, las cuerdas vocales, la glotis y la subglotis. La enfermedad en estadios tempranos suelen ser muy tratables o curables cuando se encuentran los tumores en supraglotis y en glotis, pero el pronóstico suele ser mucho más desalentador en la subglotis. Lo mismo que con el cáncer de lengua, en los estadios 1 y 2 suelen ser muy beneficiados por tratamiento monomodal que sería la cirugía, pero ya en estadios 3 y 4 debe hacerse un tratamiento multimodal con radioterapia y quimioterapia. Acá tenemos vamos a hablar un poquito de la anatomía de la laringe en modo general. Tenemos 9 cartílagos en total. Acá tenemos la epiglotis, acá tenemos el cartílago tiroides y acá abajito está el cricoides. El cricoides es la más importante desde el punto de vista quirúrgico y funcional, dado que es la plataforma de la laringe, soporta los cartílagos aritnoides que mueven las cuerdas vocales, es un anillo continuo sin capacidad de expansión, por lo que si se daña o se estenosa es difícil preservar la función de esta laringe. Y tenemos las superficies mucosas, que es donde se dan en la mayoría las neoplasias laringeas. Se dividen en regiones supraglóticas. Como les decía, se divide en regiones supraglótica, glótica y subglótica. Respecto a la clínica o lo que vamos a ver en un paciente con cáncer de laringe, depende de la parte de la mucosa en donde se encuentre la lesión. En las lesiones glóticas invasoras, queratosis laringeas, donde hay carcinoma in situ, vamos a ver pacientes con disfonía progresiva y persistente. En tumores supraglóticos vamos a ver deterioro en la calidad de la voz, odinofagia, otalgia, hemoptisis, disfagia y disfonía. En tumores subglóticos, en manifestaciones tempranas, que esto es más grave y va a conducir a una traqueostomía urgente, es un pronóstico poco favorable, vamos a encontrar pacientes con disnea, con estridor y con dificultad respiratoria. Y ya en tumores hipofaringios lo que vamos a encontrar cuando se encuentran en el seno piriforme, disfagia, odinofagia, adenopatías cervicales que ya tienen metástasis, disfonía, esputo hemoptoico y otalgia. Y en región post-cricoidea vamos a encontrar parálisis cordales que se traducen en estridor y dificultad respiratoria. Cirugías que vamos a ver en un paciente con CD laringe van a ser cirugías endoscópicas, en donde se quitan las capas superficiales del tejido en las cuerdas vocales, se vaporiza y se extirpa el tumor, generalmente con láser, y tiene bastante buen pronóstico. La mayoría de las personas pueden hablar nuevamente con normalidad después de esta operación. Tenemos también la cordectomía, en donde se extrae parte o la totalidad de las cuerdas vocales, utilizado mayoritariamente en cánceres glóticos o superficiales, y el paciente, dependiendo de la zona extraída, puede hablar con ronquera o tener también una alteración total del habla. Tenemos también la laringectomía, que consiste en la extirpación total o parcial de la laringe. Tenemos extirpación de ganglios linfáticas, la llamada disección de cuello, que generalmente se realiza al mismo tiempo que la cirugía de extracción del tumor primario.
puede ser radical o selectiva. Esto va a diferir en la cantidad de tejido que se está extirpando. Y puede haber compromiso de algunos movimientos del cuello, del hombro, junto con los ganglios linfáticos. Y también tenemos cirugías reconstructivas, que son las que les hablaba, por ejemplo, en el cáncer de lengua, que pueden haber colgajos miocutáneos o colgajos libres. La laringectomía es donde se realiza una extirpación completa de la laringe y va a requerir de una traqueostomía. Es la mejor opción para tumores voluminosos, obstructivos, con invasión cartilaginosa y con mayor compromiso y deterioro. Cuando se realiza una laringectomía, va a ir asociada a una traqueostomía, así que los cuidados de enfermería van a ir totalmente ligados a esta traqueostomía. ¿Qué es una traqueostomía? Es una apertura de la vía aérea al exterior que crea una continuidad entre la piel y la mucosa traqueal. La comunicación se va a lograr a través de una cánula de menor diámetro de la tráquea que se inserta en el traqueostoma y queda fijada al cuello del paciente. Hay dos técnicas para realizar la traqueostomía, una es la percutánea y la otra es la quirúrgica. La percutánea es la que se suele realizar en situaciones de urgencia o en servicios de UPC. Se utiliza una guía con seguimiento endoscopio, que es el videolaringo, y se termina introduciendo la cánula. La técnica quirúrgica es la que se realiza en pabellón y es la que vamos a ver en nuestros pacientes de cabeza y cuello. Se realiza una incisión y se abren los tejidos hasta exponer la tráquea, se crea un ostoma y se sutura y se deja la cánula. La técnica percutánea tiene menores tasas de infección que la quirúrgica, pero la que vamos a ver, como les decía, en nuestro paciente oncológico es la quirúrgica, ya que se va a reseccionar el tumor y se va a realizar esta traqueostomía protectora o por laringectomía. También se realiza traqueostomía en pacientes ventilados desde el día 14. ¿En qué caso se va a indicar una traqueostomía? En traumas severos con ventilación mecánica prolongada, mayor de 14 días, traumas espinales cervicales altos, en vías aéreas difíciles, en traumas severos faciales y lo que nos compete en neoplasias laringes, sea de laringe o hipofaringio, tumores de cuello, estenosis traqueales o cirugías que requieran protección de la vía aérea. Tenemos complicaciones recientes que son menores a 7 días del posoperado y complicaciones tardías. En las recientes tenemos decanulaciones accidentales, obstrucciones, hemorragias, infecciones, enfisemas subcutáneos y falsas rutas. Y en las tardías podemos también tener decanulación accidental, obstrucción, granulomas, estenosis traqueales, fístulas traqueoesofágicas o traqueoarteriales y estoma persistente. Existen diferentes tipos de cánulas, hay con o sin CAF, con aspiración subglóticas, fenestradas, con endocánulas, entre otras. Es relevante conocer el tipo de cánula y el tamaño que tiene nuestro paciente y vamos a observar en las diapositivas siguientes algunos ejemplos. Las cánulas con balón, por ejemplo, permiten ventilación mecánica prolongada, evitan aspiración de secreciones. Las que no tienen balón se utilizan en pacientes crónicos. Las válvulas fenestradas para pacientes que requieren fonar, válvulas con aspiración subglótica para pacientes con mucha acumulación de secreciones orales y saliva. Acá tenemos un ejemplo de cánula. Por acá tenemos el conector o adaptador que es universal, las aletas que son en donde va a ir fijada con puntos, con suturas al cuello del paciente en algunos casos. Tenemos la cánula externa, tenemos el CAF o balón, el balón externo, en donde nos va a permitir unir el cafómetro y medir el CAF. Tenemos endocánula y tenemos la cinta de sujeción al cuello. El primer cambio de cánula, según la literatura, debería realizarse a partir del día 14. Las cánulas de material de PVC se cambian cada 30 días y las de silicona se deberían cambiar cada 3 meses. Las de PVC son más flexibles, pero después de 3 o 4 meses de uso se empiezan a endurecer y se ponen rígidas y empiezan a aparecer grietas y cortes, que eso deberíamos tenerlo en consideración. Como generalmente vamos alternando el uso de varias cánulas, o sea, el paciente se va con varias cánulas o lo tenemos hospitalizado con varias cánulas, podrían pasar entre 6 meses o un año en que ya estas cánulas sean inservibles y las tengamos que cambiar todas. Según referencia del cirujano de cabeza y cuello, el doctor Ledesma, la decanulación podría plantearse en un paciente con traqueostomía no antes del tercer día posoperado. Ya antes de eso podría ser muy arriesgado y en caso de tener que recanularlo, podría ser imposible reinsertar la cánula por la inflamación que hay o podríamos generar una falsa vía.
porque el estoma todavía no está madurado. Por ello, siempre es prioritario evitar la salida accidental o la necesidad de tener que cambiar la cánula en los primeros días. La fijación debe ser con suturas al cuello o mantener siempre el collarín bien fijado para evitar este riesgo de canulación. Los pacientes con traqueotomía que tengan injerto no deben usar collarín, solamente se va a mantener fijado con puntos porque existe riesgo de hipoperfusión, ¿ya? Y el extremo de la cánula debe ubicarse siempre a unos 6 o 20 milímetros por encima de la harina. Los diferentes tipos de cánulas, están las Portex, las Chili y las Vivonas. Se escoge según la longitud que requiere el cirujano y en general se dice, y hay estudios que dicen que las chiles presentan menor formación de biofilm, así que en general son como de las más escogidas. Aquí tenemos una fotito de la cánula Portex, ahí para que la conozcan. Acá está la cánula Chile, que se utiliza para vías aéreas difíciles, ya que tiene la facilidad como de adaptarse, tiene este cuerpo que permite movilidad de la cánula. Y lo que sí debemos registrar, los centímetros de inserción, ya que esta se puede ir moviendo. Déjenme sacar el cursor. Esto es móvil, entonces nos va a permitir ajustar la longitud de la cánula, ¿ya? Entonces es importante saber a cuántos centímetros la tenemos en caso de que se desplace, darnos cuenta. Cánula sin balón para pacientes que se van con tráqueo a la casa, ¿ya? Cánulas fenestradas que nos van a permitir fonar. Algo importante que a veces nos planteamos la pregunta de cuándo el CAF debe estar inflado, porque recibimos pacientes a veces de turno y está sin CAF o está con CAF a tanto. ¿Por qué? ¿Por qué uno sí y otro no? El CAF debe estar inflado cuando existe alto riesgo de broncoaspiración o necesidad de ventilación mecánica. El CAF debe estar inflado cuando el paciente no puede hablar. El CAF tiene un balón de control de llenado que es donde conectamos el manómetro o el cafómetro para medir la presión de llenado. Debemos saber que el balón puede provocar lesiones en la tráquea, por lo que la presión debe ser medida y siempre debe estar entre 20 y 25 centímetros de agua o 15 a 20 milímetros de mercurio y debemos revisarlo por lo menos cada 12 horas. Y sí o sí previo a la administración de medicamentos o alimentación por sonda nasoenteral y previo a una aspiración de secreciones. La evidencia científica refiere que la presión de neumotaponamiento por encima de los 30 miligramos de mercurio podría causar isquemia, necrosis y ulcerar la tráquea. Por lo tanto, como les decía, la presión óptima es de 20 a 25 milímetros de mercurio. Cifras mayores van a favorecer el daño de la mucosa y, como les decía, puede llegar a isquemia, estenosis a úlceras, llegando incluso a poder causar fístulas traqueofaringes. Acá está el cafómetro y ahí el CAF exterior para conectarlo y poder medir el valor. Con respecto a la aspiración de secreciones, es un hito muy importante y va a evitar que se generen tapones mucosos y nos va a mantener la vía aérea permeable. Por circuito cerrado se debería realizar a través de una Trachker, eso les voy a mostrar una imagen más adelante, y en circuito abierto con una sonda de aspiración, ojalá número 12, que es lo recomendado, con técnica estéril y a 2 operadores. La presión recomendada por la SOTCIMI es de 100 a 150 milímetros de mercurio y no debería durar más de 10 segundos la aspiración. Si existiera un tapón mucoso, se puede instilar con un CCD, suero de solución fisiológica, y luego aspirar, retirar endocánula, limpiar, y si continúa la obstrucción, retirar la cánula, llamar al médico tratante y activar, obviamente, código rojo, según sea la necesidad. No olvidar desinflar el balón en caso de que tuviéramos que decanular. La sonda, al aspirar, no debe introducirse más de 1 centímetro adicional de la longitud de la cánula. O sea, si tenemos una Portex 8, deberíamos introducir no más de 9 centímetros nuestra sonda de aspiración para así no llegar a la carina. El cambio se sugiere cada 12 horas o antes, según necesidad, según el protocolo que hay vigente en la Fundación Arturo López Pérez.
Puede lavarse durante el turno en curso con técnica aséptica con guantes estériles. Si no se logran sacar todos los tapones, siempre preferir el cambio de la endocánula. Y siempre, siempre tener endocánulas en la habitación, en la unidad del paciente, conocer el tamaño que usa. Aquí les muestro una sonda TrachCare, que es la que se utiliza generalmente en pacientes más que nada en UPC, pero también vemos pacientes en MQ que bajan con esta sonda, que es bastante útil porque es un sistema cerrado, así que nos va a evitar infecciones. Tiene una irrigación acá unidireccional que nos va a permitir limpiar esta sonda después de realizar aspiración. Y también posee un puerto MDI que nos va a permitir realizar PAF inhalaciones. Con respecto a la humidificación, la traqueostomía anula los mecanismos fisiológicos de humidificación y calentamiento del aire al no atravesar el aire en las fosas nasales, por lo tanto va a ser muy importante la humidificación. Una humidificación pasiva, podemos ocupar este filtro que se llama HME, que es este que está aquí en la fotito, que se conecta, tiene un conector universal y se conecta directo a la traqueostomía. También tenemos humidificación activa a través de estos aparatitos que nos van a proveer de calor y humedad. Acá tenemos una imagen que muestra acá el aparato de humidificación activa. Este aparato humidificador nos va a permitir también a través de esta unión con este como flujómetro aportar oxígeno ¿ya? Al paciente. En la traqueostomía también vamos a poder administrar oxigenoterapia. Con este que es como el sombrerito o también a través de este filtro humidificador vamos a poder administrar hasta 5 litros por el filtro y 6 a 15 litros por esta mascarilla. Para la aerosolterapia podemos ocupar esta mascarilla conectada al sistema de nebulización. Podemos también usar un tubo T con el sistema de nebulización. Tenemos también adaptador de PAF, que son estos dos. Este es como el más universal, este es un poquito más sofisticado. Nunca aplicar PAF directo a la traqueostomía porque vamos a dañar la mucosa y no vamos a tener el efecto que requerimos. Otra cosa importante en un paciente traqueostomizado es que vuelva a hablar. Para eso vamos a utilizar una válvula de fonación. En primera instancia la va a instalar y la va a usar la fonoaudióloga, pero nosotros también deberíamos tener manejo y poder asistir al paciente con su válvula de fonación. Es una válvula unidireccional que permite que el aire inspirado ingrese por la cánula y al exhalar por diferencia de presión la válvula se cierra y el aire fluye por las cuerdas vocales. La válvula de fonación en primera instancia, se me olvidó mencionarles, debería usarse a intervalos, 15 minutos, 30 minutos y de a poco ir aumentando, 3 horas, 6 horas hasta que ya el paciente se adapte. Puede producir igual una sensación como de ahogo en el paciente y lo va a cansar, así que no puede ser mucho tiempo de corrido, sobre todo las primeras veces. Con respecto a la decanulación accidental, siempre recanular con la misma cánula o una de menor diámetro. En caso de urgencia, se puede usar también un tubo endotraqueal. También podríamos usar como técnica, en caso de que hubiera una decanulación y no logramos insertar la cánula porque es muy grande, utilizar una sonda de aspiración como guía, ¿ya? O para mantener por lo menos esa vía aérea permeable. En caso de que no podamos ni recanular con cánula, ni usar un tubo, ni usar la sonda de aspiración, lo que hay que hacer es tapar el estoma y ambucear o reaperturar el estoma por parte del médico cirujano de urgencia. Si es difícil la recanulación, nunca forzar por el riesgo de crear una vía aérea falsa. Podemos también originar enfisema subcutáneo o un neumomediastino o neumotórax. Siempre mantener oxígeno a mano en caso de que lo requiramos. Y lo ideal, que
En general no se hace tanto, pero en general cuando va a haber una decanulación que es programada, o sea que el médico me dice vamos a decanular hoy día al paciente, debería siempre realizarse primero una nasofibroscopía para poder valorar que no haya ninguna otra alteración anatómica y que estemos seguros de esta decanulación. Tras la decanulación del paciente, siempre mantener la observación por el riesgo de que pudiera necesitar de nuevo canularse y, como les decía, guardar siempre la cánula. El equipo de... cuesta mucho pedir la cánula, ¿ya? Porque viene con los kits como de cirugía, ¿ya? No así la endocánula. Entonces, cuando el médico decanula al paciente, nosotros tomamos esa cánula y la guardamos en un set de curación o en una bolsa estéril, en caso de que se requiera. De la traqueostomía siempre dirigida a reducir la posibilidad de infección. Se realiza con técnica estéril cada 12 horas, una vez por turno. Hay que valorar la piel periostomal, hay que valorar la piel por debajo del collarín, que siempre se olvida, o sea, se cura la tráqueo y el collarín quedó ahí 10 días y nadie fue capaz de ni cambiar ni remover el collarín. Hay que mirar bajo el collarín porque se pone húmedo, se generan heridas. Dejar una gasa estéril o apósito de espuma en el sitio de inserción de la traqueostomía y usar siempre un protector cutáneo en la piel circundante y en el cuello. Recomendaciones de los protocolos vigentes, siempre se debe usar material estéril y técnica aséptica para la curación de traqueostomía. Se debe mantener la piel que rodea la traqueostomía limpia y seca. Se debe mantener la traqueostomía siempre con endocánula desechable. La fijación de la cánula se debe realizar con cinta alrededor del cuello o con collarín. Se debe realizar la curación del sitio peritraqueostomizado cada 12 horas o las veces que sea necesario en el turno y realizar el cambio de endocánula cada 12 horas según necesidad. Se debe considerar las siguientes situaciones según características clínicas de los pacientes. En pacientes traqueostomizados por cirugía de cabeza y cuello con injerto, como les mencioné en algún momento, no se debe utilizar collarín de fijación, ¿ya? Porque puede producir necrosis. Y de acuerdo a la indicación del cirujano, se puede realizar retiro de la cánula y lavar para reinsertar. Siempre se debe proteger la vía aérea con filtro bacteriano sobre la cánula de la traqueostomía. Mi paciente se va de alta con traqueostomía y tengo que entregarle y educarlo sobre los cuidados domiciliarios. La recomendación de continuar con cuidados de traqueostomía con técnica estéril es de tipo B, o sea, hay moderada evidencia, por lo que en general en domicilio lo que va a recomendar y lo que recomienda la SOCHIMI es limpiar con agua caliente y jabón neutro usando el cepillo que viene en el kit de la cánula y una vez limpia y seca se coloca nuevamente. Limpiar la piel que rodea el periostoma con una gasa estéril con suero fisiológico o agua hervida tibia y cambio de endocánula 2 veces por semana por lo menos. En ambiente hospitalario, siempre debido a la exposición de microorganismos, se recomienda mantener la técnica estéril hasta el alta del paciente. Cuando yo visito a mi paciente operado de una laringectomía traqueostomizada, lo que yo tengo que ver es valorar al paciente, ver la permeabilidad de su vía aérea, secreciones, que cuente con endocánula, que la curación esté vigente, que no haya presencia de lesiones circundantes, que la fijación esté ok, medir el CAF y ver que tenga filtro. Vamos a también revisar el ambiente del paciente, nos vamos a verificar de que estén los circuitos de aspiración siempre funcionando, que esté la oxigenoterapia, la humidificación, que se encuentre un ambús cerca en caso de una decanulación accidental y, como les decía, siempre guardar la cánula post decanulación. Vamos a verificar también insumos en la unidad, siempre debemos prever lo que pueda faltar. Y también ver los cuidados de la sonda enteral, ver la fijación de la sonda enteral, que se encuentre donde tiene que estar, que no se haya desplazado, que se encuentre pasando la nutrición enteral y que esto sea bien tolerado. Para efectos de esta clase, quedó separado el cáncer de tiroides porque la tiroides tiene un origen histoembrionario diferente a las otras zonas de la cabeza y del cuello. Los cánceres de cabeza y cuello en su mayoría son escamosos versus la tiroide, que es un carcinoma ya más diferenciado, pero igualmente los mismos cirujanos de cabeza y cuello son los que intervienen en los tumores de tiroides, ¿ya? La anatomía de la tiroides, bueno, la tiroides se ubica en la parte frontal del cuello, justo debajo de la laringe.
Consta de 2 lóbulos que son simétricos, adosados a los lados de la tráquea y la laringe y están unidos por el istmo, que es acá. Forma parte del sistema endocrino, pesa unos 20 gramos más o menos en un adulto sano. La tiroides absorbe el yodo del torrente sanguíneo, está vascularizada por 2 arterias tiroideas superiores y 2 tiroideas inferiores y está inervada y unida a la glándula paratiroides. Con respecto a su función hormonal, las hormonas tiroideas, que son T3 y T4, que conforman el 93% de la secreción total, participan de forma crucial en el desarrollo tanto mental como somático de los niños y en la actividad metabólica de los adultos. Son sintetizadas a partir del metabolismo del yodo. También tenemos acción de la calcitonina, que es una hormona polipeptídica secretada como respuesta a la hipercalcemia, por tanto va a reducir los niveles de calcio. ¿Cómo ocurre la regulación de la función tiroidea? Es regulada a partir del hipotálamo y de la adenohipófisis. La TSH, que es la hormona adenohipofisiaria que aumenta la secreción de T3 y T4, está controlada por la hormona liberadora de tirotroponina, la cual va a aumentar en situaciones de frío. En general, ¿qué van a hacer las hormonas tiroideas? Van a activar el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico y regulando el crecimiento y maduración de los tejidos y el recambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y hormonas. Los tipos de cáncer de tiroides tenemos diferenciados que incluyen los papilares y los foliculares. Tenemos sea de tiroides medular y tenemos anaplásico, que es un cáncer mucho más agresivo. Los más comunes tenemos los carcinomas papilares y los foliculares. Los papilares se dan con mayor frecuencia en un 80 a un 85% de los casos versus los foliculares del 10 al 15% de los casos. Se diseminan los papilares a nivel linfático versus los foliculares, que es a través de la sangre. El pronóstico de los papilares es excelente, de un mayor a un 95% a 10 años, y el folicular sigue siendo muy bueno. El diagnóstico de los papilares es mucho más fácil de identificar y el folicular puede ser un poquito más difícil de distinguir. La respuesta al radioyodo en ambas es buena y el papilar es más común en mujeres jóvenes y el folicular es más común en adultos asociado a deficiencia de yodo. Respecto al medular y al anaplásico, el medular se origina en células C y el anaplásico en las células indiferenciadas de la tiroides. La frecuencia del medular es de un 3 a un 5% y el anaplásico menor al 2% es muy raro. Con respecto a los marcadores, tenemos calcitonina y CA elevados en el medular y en el anaplásico ninguno específico. Podemos tener asociaciones genéticas en el medular, que es el síndrome de MEN2, que es un síndrome familiar. La diseminación es en el medular es ganglionar y hematógena. Y en el anaplásico es local, agresiva y muy rápida. El pronóstico del medular es intermedio, depende si fue precoz o no el diagnóstico, y en el anaplásico es muy malo, hay una sobrevida menor a un año. El tratamiento de medular es cirugía más seguimiento bioquímico y el anaplásico es poco útil la cirugía, por lo tanto va a requerir quimioterapia e inmunoterapia. Respecto a la clínica o los síntomas que vamos a ver en un paciente con cáncer de tiroides son nódulos tiroides palpables, que es el hallazgo más común, pacientes con disfonía, disfagia, disnea o masas cervicales, si hay compresión o invasión. En cáncer medulares vamos a tener síntomas por secreción de calcitonina, que pueden ser diarreas o rubores. Y en algunos casos diagnosticados incidentalmente por ecografía o cirugías por bocio. Muchos pacientes que por controles generales se hicieron alguna ecografía y vieron que tenían algún nódulo o algún tumor tiroideo. Para el diagnóstico y la etapificación, en primera instancia se va a tomar una ecografía tiroidea, que es la primera línea, va a evaluar el tamaño, el borde, microcalcificación y vascularización del tumor. Luego se va a hacer una punción aspirativa con aguja fina, que es el PAF,
que es clave para la clasificación citológica. Y también vamos a tener estudios complementarios como TAC, resonancia, PET-CT, medición de hormonas tiroideas y una centelografía. En la clasificación también se utiliza el sistema TNM, pero es un poquito diferente a los de cáncer de cabeza y cuello. Cuando el paciente es menor a 55 años, la única diferencia en si está en estadio 1 y 2 es la presencia de metástasis. Vamos a tener un paciente en estadio 1 si es que no tiene metástasis y en estadio 2 si es que sí tiene metástasis. Cuando el paciente es mayor a 55 años, la cosa cambia un poquito. En mayores de 55 años sí vamos a considerar el tamaño del tumor, si hay invasión extratiroidea, si hay compromisos de ganglio y si hay metástasis. Los tipos medulares y anaplásicos tienen una clasificación diferente que también es TNM, pero tiene algunas particularidades. El nódulo tiroideo debe realizarse un estudio ya dirigido con ecografía y medición de concentración de TSH en la sangre. La gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y no requieren mayor estudio, pero en algunos casos sí se solicita el PAF, la punción aspirativa con aguja fina, dependiendo de las características, los antecedentes personales y familiares y el tamaño del nódulo. Para eso hay algunas características que debe tener el nódulo en la ecografía y depende del tamaño si se indica o no realizar la punción. Un paciente cuyo estudio citohistopatológico se concluya que es una lesión sospechosa de cáncer de tiroides, se va a realizar una ecografía preoperatoria para estadificar. El examen va a permitir ver las características del tumor primario, tamaño, extensión extratiroidea, invasión de estructuras vecinas. En casos de encontrarse adenopatías sospechosas, particularmente a nivel cervical lateral, se debe realizar el PAF, la punción con aguja fina, y se va a medir también las tiroglobulinas. Es recomendable también realizar una ecografía preoperatoria en pacientes con nódulos indeterminados en donde se decida cirugía. El informe ecográfico siempre debe ir acompañado de un esquema que detalle la ubicación de los linfonodos sospechosos y la relación con las estructuras cervicales. En caso de sospecha de invasión de tráquea, esófago o compromiso ganglionar de gran volumen, se recomienda complementar el estudio con un escáner o una resonancia magnética de cuello. Y es importante que este examen se realice con medio de contraste para mejorar la precisión diagnóstica. Vamos a ver en un paciente con cáncer de tiroides, tiroidectomías totales, indicadas en tumores mayores a 1 centímetro, multifocales, con ganglios positivos o agresivos. Lobectomías para tumores únicos menores a 1 centímetro, que sean de riesgo bajo, con o sin ismectomía. Disecciones ganglionares cervicales, si hay evidencia de metástasis regionales. Y vaciamientos ganglionares profilácticos. Esto es un poco controvertido, se realiza a veces, porque igual aumenta el riesgo. En cáncer medulares se asocia siempre la cirugía a una disección ganglionar. La lobectomía es la cirugía en la que se extirpa el lóbulo que contiene el cáncer, generalmente con el istmo, que es la parte que une ambos lóbulos. Esta cirugía a veces se usa para tratar cáncer de tiroides diferenciados, papilares o folliculares que son pequeños y que no muestran signos de propagación fuera de la glándula tiroides. También se usa para diagnosticar el cáncer de tiroides si el resultado de la biopsia no provee diagnóstico claro. La ventaja de la lobectomía consiste en que es posible que algunos pacientes no tengan que tomar pastillas, hormonas tiroideas después de la operación, ya que deja parte de la glándula tiroidea. Sin embargo, dejar parte de la glándula puede interferir con pruebas para determinar si el cáncer está todavía, fue recurrente después del tratamiento o no. La tiroidectomía consiste en extirpar la glándula tiroidea, es la más común de las cirugías, y al igual que la lobectomía, es un procedimiento que generalmente se realiza a través de una incisión de unas pocas pulgadas de diámetro en la parte frontal del cuello,
va a tener una cicatriz en la parte frontal, se extirpa toda la glándula tiroides. Si se extirpa toda la glándula de tiroides, digamos, es total, pero también puede ser subtotal. A diferencia de la lobectomía, post una tiroidectomía sí va a requerir tomar hormonas post cirugía. Si el cáncer se propagó a los ganglios linfáticos adyacentes del cuello, se van a extirpar al mismo tiempo quirúrgico que la tiroides o una lobectomía. Dentro de las complicaciones postoperatorias vamos a encontrar la hipocalcemia, que puede ser transitoria o permanente por lesión o parálisis de la paratiroides, disfonía por lesión del nervio laringio recurrente, hematomas cervicales, que es una urgencia quirúrgica si compromete la vía aérea, infecciones y seroma, que son los menos frecuentes. Complementarios que vamos a encontrar post cirugías de tiroides va a ser el yodo radioactivo en cáncer, sobre todo papilares y foliculares según su riesgo, levotiroxinas a dosis supresoras y terapias dirigidas o quimioterapias en cáncer anaplásicos o metastásicos refractarios. Vamos a ver en algunos casos también cirujanos que realizan paratiroidectomía. Esta se realiza en casos de hiperparatiroidismo primarios, adenomas o hiperplasias. Puede también coincidir con una cirugía tiroidea por la cercanía anatómica. Requiere una técnica cuidadosa para evitar hipocalcemia severa postoperatoria. Debemos sí o sí monitorizar PTH intraoperatoria para confirmar resección efectiva. Y en cáncer de paratiroides, que es muy raro, se realiza una paratiroidectomía más una resección amplia de tejido circundante. Respecto a los cuidados de enfermería de una cirugía de tiroides, lobectomía, tiroidectomía o paratiroidectomía, vamos a controlar la cantidad y permeabilidad de los drenajes. Generalmente los pacientes con disección cervical van a llegar con drenajes. Vamos a valorar la herida quirúrgica. El paciente debe estar en posición semifowler. Debe haber un control y un manejo del dolor, una valoración de las características de la voz, valoración de aumento de volumen cervical. En caso de que haya aumento del volumen cervical, aplica el frío local. Vamos a valorar síntomas de hipocalcemia, espasmos, entumecimiento y sensación de hormigueo. Vamos a controlar exámenes PTH y calcio a las 6 horas postoperatorias. Y con respecto a la hematoma cervical, que es la complicación más aguda y grave de una cirugía de tiroides, primero digamos que es un hematoma cervical. Es la acumulación de sangre en el espacio subcutáneo del cuello tras una cirugía, usualmente por sangrado de un vaso no coagulado o desplazamiento de algunos de los drenajes que dejaron los cirujanos. El riesgo más temido es la compresión de la vía aérea. Puede desarrollarse en minutos u horas postoperatorias. Con respecto a las medidas de prevención, antes y después de y durante la cirugía, bueno, el médico va a generar una buena hemostasia, va a evitar el aumento de presión venosa, el uso correcto de los drenajes, no cerrar la herida bajo tensión y monitorizar a los pacientes que tengan trastornos en la coagulación. Con respecto al postoperatorio inmediato, vamos a monitorizar la presión arterial, vamos a evitar hipertensión postoperatoria, control de la tos o vómitos, ya que van a aumentar la presión cervical. Vamos a mantener la cabeza elevada a 30 a 45 grados para reducir congestión venosa y vamos a evitar, en cualquier caso, manipular la herida quirúrgica innecesariamente. De alerta temprana, vamos a encontrar inflamación progresiva del cuello, dolor, tirantejo, dificultad para tragar, disfonía o voz ronca súbita, estridor, dificultad respiratoria o ansiedad, desaturación, taquicardia, hipotensión en casos ya más severos. ¿Qué vamos a hacer ante un hematoma cervical? Es una emergencia quirúrgica, así que vamos a avisar de inmediato al equipo quirúrgico, al médico residente, el que esté. Esto lo hace el médico residente, retirar suturas o grapas a pie de cama si hay signos de compromiso respiratorio. Vamos a mantener una vía aérea abierta, oxígeno, si es que se requiere, se va a intubar al paciente. Y se prepara al paciente para una reintervención quirúrgica urgente para evacuación y control del sangrado. Esperando que hayan quedado claras las temáticas tratadas. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Muchas gracias.